Dios les bendiga abundantemente. Hoy vamos a tener nuestro sermón que se titula Los obstáculos del discípulo. Y vamos a ver que para nosotros Jesús es nuestro único maestro, porque la enseñanza de Jesús es totalmente opuesta y excluyente de cualquier otra enseñanza. El discípulo sabe esto y en consecuencia no acepta las filosofías del mundo como estilo de vida, no acepta gurús como guías espirituales, no adopta filosofías cambiantes ni modas religiosas. El verdadero discípulo solo sigue a Jesús y sabe que debe hacerlo sin reservas, porque el Señor vomitará a los tibios. Y además sabe que seguir a Jesús es algo irreversible, porque luego de poner la mano sobre el arado, ya no es posible volver atrás. La siguiente porción de la Escritura nos muestra 3 tipos de candidatos a que sean discípulos. Y al conocer sus corazones y sus motivos, el Señor les confronta. Así que vamos a ver 3 candidatos a ser discípulos de Jesús. El primero, vamos a llamarle el candidato convenenciero, para lo cual te invito a que abramos Lucas capítulo 9, de los versículos 57 al 58. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este candidato a ser discípulo había visto a Jesús hacer muchos milagros y lo había visto hacer señales. Y cuando expresa su deseo de seguirlo, el Señor le informa que hay un precio que pagar, que a veces habrá escasez y que a veces habrá abundancia. A veces habrá persecución y a veces tiempos de paz. Que a veces no tendrá siquiera dónde recostar la cabeza. Un techo, un lugar seguro donde morar. El Señor deja clara su postura. Para seguirlo hay que dejarlo todo. El hombre esperaba lo contrario. Él creía que seguir a Jesús, el hacedor de milagros, le representaría multiplicar sus posesiones. A Jesucristo le costó la vida predicar el Evangelio. Así que no va a rebajar el precio para aquel que quiere ser su discípulo. Los seres humanos somos muy dados a regatear, a pedir rebajas, pero un discípulo no puede negociar con el maestro. No puede. No puede decirle: Señor, te sigo, pero dame lo que yo te pido. Si no me das, pues no te sigo. Que quede claro, mi hermano, mi hermana. Es Jesús quien marca las reglas y las condiciones para seguirlo. Es Jesús. Solamente Él es quien pone las condiciones. No tú, no yo, Jesús. Bueno, después de ver a este candidato convenenciero para ser discípulo, vamos a ver el candidato número 2 y le vamos a llamar el candidato sentimental. Para lo cual, allí mismo en Lucas capítulo 9, pero ahora de los versículos 59 al 60, vamos a ver qué dice la palabra. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y tú ve y anuncia el reino de Dios. A diferencia de lo que ocurrió con el primer candidato, es Jesús quien le pide a ese candidato que lo siga. Pero este antepone una condición: deja que vaya y entierre a mi padre. Solo que, contra lo que uno pudiera pensar, su padre no ha muerto. Es decir, le pide a Jesús que le permita primero agradar a los suyos, a sus parientes, esperar a que muera su padre para entonces, ahora sí, ir tras Jesús. Pero Jesús usa un juego de palabras y le dice que los muertos en espíritu entierren a sus muertos. O sea, es decir, deja que aquellos que no desean agradar a Dios vayan y agraden a su gente hasta la muerte. Y Jesús agrega finalmente que la tarea principal de todo discípulo es anunciar el reino de Dios. En la cultura hebrea, cuando un padre ya estaba cerca del tiempo de su muerte, los hijos lo atendían, estaban con la familia. No es como en este lugar de Occidente donde el entierro es en el momento que la persona dejó de respirar. En Oriente es que ya saben que está a punto de morir y entonces los hijos se quedan todo ese tiempo. Si el padre dura un mes o dura un año, el hijo está siempre ahí presente hasta el momento que muere el padre. Y entonces esa queda una buena imagen con la familia. Así que Jesús le dice que no es posible, que él tiene que dejarlo todo. Por encima de todo, pide que lo deje y que siga a Jesús. Vamos a ver el tercer candidato. A este le vamos a llamar al candidato de doble ánimo. Igual ahí nos vamos a quedar en Lucas capítulo 9, pero ahora de los versículos 61 al 62. Entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este candidato también ofrece para seguir a Jesús. Él se ofrece para seguirlo, pero es el típico candidato vacilante, el que duda y el que titubea. Jesús le contesta con una frase que todo creyente ha escuchado, una figura de la agricultura. Cuando el sembrador empieza a barbechar el campo, debe mirar en línea recta. Barbechar es cuando empiezan a hacer esos surcos. El campesino tiene que mirar en línea recta y ir guiando que los bueyes vayan en esa misma línea. Si tiene una leve desviación, se desvía y hace mal el surco para la siembra. Así que el verdadero discípulo de Jesús sabe que no debe apartar su mirada del Maestro, pues el que lo hace se desvía y en consecuencia no es apto para servir a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, Eliseo está arando con la yunta de bueyes. Y cuando Elías, el profeta de Dios, se planta frente a él, se quita el manto y se lo pone. Entonces Elías se quita el manto y se lo pone, y lo que en la tradición judía significa esto es el nombramiento de un sucesor. Pero le pide Eliseo a Elías que primero le permita ir a su casa a despedirse
de sus familiares, de los suyos. Y esta escena de Eliseo contrasta con el reproche que Jesús le hizo al candidato, al discípulo que acabamos de leer en Lucas 9:62, sobre la oportunidad de despedirse de su familia. Y tú te preguntarás, ¿estamos frente a una contradicción aquí en la Escritura? Jesús dice que no es posible ya irse a despedir de sus familiares, sino que hay que seguirlo inmediatamente. Y aquí, cuando Elías se acerca con Eliseo, no tiene ningún problema. ¿Eso es una contradicción? Claro que no. Y no estamos en ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque Elías no es Dios. Jesús sí es Dios. Elías no es Dios. Cuando Eliseo le pide permiso a Elías para ir a su casa a despedirse, el profeta Elías lo pasa por alto. No le presta importancia, pues al hacerlo su sucesor, solo está cumpliendo un mandato de Dios al respecto. Ahí está la diferencia. Elías es hombre como tú y como yo. Jesús es Dios. Esa es una pequeña, inmensa diferencia. Así que el mismo pasaje nos muestra cómo, luego de que Eliseo se despide de su familia, dice que tomó los bueyes y los mató, y que con la madera de la yunta hizo un sacrificio y se lo entregó a Dios. Lo que significa que Eliseo renunciaba a todos sus proyectos, dejaba todo, su visión personal, sus anhelos, a lo que tenía planeado para su vida, a su trabajo, a todo. Él rechazó todo. ¿Para qué? Para seguir a Dios. Así debemos ser tú y yo cuando Jesús nos llama como sus discípulos. Este es un claro ejemplo de cómo el verdadero discípulo debe seguir a Cristo sin doblez, dejándolo todo, con la absoluta disposición de seguir y obedecer la voluntad de nuestro Maestro. Porque, como lo vimos en algunas enseñanzas pasadas, en los tiempos de Jesús, la gente escogía a sus maestros, pero Jesús escoge solo a aquellos que han decidido seguirle. Querramos que tú y yo, que nos hemos sido escogidos para seguir a Jesús, nos mantengamos firmes en Él. Y ahora, ¿significa esto que si vas a seguir a Jesús, debes renunciar mañana inmediatamente a tu trabajo? No, no creo que sea así. Y claramente no es así. Lo que la Biblia enseña es que si Dios te lo pide, debes obedecer de inmediato y no cuando tú lo decidas. Recuerda que Dios nos escoge, pero no sabemos cuándo Dios nos llamará. Bien podría ser cuando tu negocio esté prosperando, cuando todo vaya viento en popa, o cuando estés ganando mucho dinero. En México decimos así, y aquí en República Dominicana así. Esto es mucho dinero, es dinero, y esto es dinero aquí en República Dominicana. México, República Dominicana. Y es ahí cuando Jesús te pregunta, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por seguirme? Y es entonces cuando aparecen los obstáculos, como en el caso del joven rico que le pregunta a Jesús, ahí en Lucas 9 que leímos, Maestro, ¿cómo puedo hacer para ganar la vida eterna? A lo que Jesús le responde, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres.
Y recordemos que el joven rico estaba dispuesto a todo, menos a hacer lo que Jesús le había pedido. Y ciertamente el Señor no va a pedir a todos los que llama que vendan todo lo que tienen y que lo repartan a los pobres. Lo hizo con este porque quería tratar con su problema en particular. En este caso, la avaricia. Lo que queda demostrado cuando el joven se retira entristecido porque le resultó más importante conservar sus posesiones que seguir a Jesús. Y probablemente algunos de los que están aquí escuchando este mensaje, tú que estás allí escuchando ese mensaje, puedes pensar en esto. ¿Por qué Jesús es tan exigente, drástico y determinante cuando llama a alguien a seguirlo? Y a mí me resultaba difícil también entenderlo, por qué era así tan drástico. Pero al paso del tiempo, entendí que la grandeza de su sacrificio no es para menos, no es para que Él exija menos. Él se entregó totalmente a su obra redentora. Él hizo una obra completa. No lo golpearon solo un poquito. No sufrió a medias. No corrió ni se escondió, sino que murió en la cruz por ti. Murió en la cruz por mí. Él lo sufrió todo. Su entrega fue total y su obra de salvación fue completa. Esta es una razón más que suficiente por la que se nos demanda amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El discípulo debe seguir a Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no es para menos, no puede dar menos. En contraparte, hay discípulos domingueros, discípulos de domingo, gente que solamente desempolva la Biblia para llevarla a la congregación, si es que encuentran su Biblia. Y esto, mis hermanos, es muy triste. Jesús, dando todo, no dejando nada, todo lo entregó. Y tú, en la comodidad de tu casa, lo que te quede, si es que lo quieres dar. Esto es muy triste. Jesús no puede rebajar el precio del discipulado. Para Él es todo o nada. Para Jesús, cuando nos pide seguirlo, es todo o nada. Jesús no admite que sirvamos a dos señores y nuestra decisión de seguirlo debe de ser irreversible. No hay vuelta para atrás. Pones la mano en el arado y no volteas para atrás. Y permíteme manejar una ilustración. Aquí estamos ahora mismo nosotros en República Dominicana. Es el año 2020, estamos en julio, la primera semana de julio, y estamos viviendo aquí en República Dominicana. Tenemos 14 años. Y alguien de República Dominicana va a Nueva York, va en un avión para Nueva York. Y que se abrocha su cinturón y se dispone ya para ir en viaje. Pero jamás a alguien se le podría ocurrir que a la mitad del trayecto, en lo que va en el avión, esa persona vaya a la cabina del piloto para pedirles que le permitan bajar, porque se ha cansado del vuelo, o que quiere regresar a República Dominicana porque ya no le interesa ir a Nueva York. No se puede. Esto mismo ocurre cuando se trata de seguir a Jesús. No hay regreso posible.
el viaje ya está marcado y no hay regreso para atrás. Pablo compara la vida cristiana con una carrera de obstáculos, en la que los corredores salen cuando el disparo se lanza y los corredores salen volando rapidísimo, y cuando van corriendo de pronto se encuentran con obstáculos. El corredor primero tiene que ser veloz y también tiene que ser muy exacto para saltar los obstáculos. Cuando un corredor salta antes o después del momento oportuno, termina impactándose con el obstáculo. Nosotros los cristianos, en ese sentido, somos corredores que tenemos nuestros ojos puestos en la meta y que durante la carrera encontraremos obstáculos. Estudiemos ahora 5 obstáculos que un verdadero discípulo encontrará en algún momento en su vida. Estos 5 obstáculos siempre están en la vida de todos los que somos discípulos de Cristo. Primer obstáculo. Y si tienes con qué ir anotando, toma nota, porque esto lo debemos de tener presente porque es nuestra vida como cristianos y son los elementos que debemos estar atentos para no caer de nuestra decisión de seguir a Jesucristo. Así que vamos a empezar. Primer obstáculo, los lazos familiares. Así como lo escuchas, mi hermano, mi hermana. Los lazos familiares son un obstáculo para el discípulo de Cristo. Y vamos a verlo en Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 26. Y veamos qué dice la palabra. Lucas 14, del 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir aquí Jesús cuando afirma que si no aborreces a tus familiares, no puedes ser discípulo de Cristo? ¿Dirá literalmente que aborrezcamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos? No, mi hermano. No está diciendo literalmente que aborrezcamos a nuestros familiares, como lo conocemos en este lado de Occidente. A diferencia de otros países en el planeta, el problema para entenderlo fácilmente no es la traducción, sino la expresión propia de la cultura judía. Recordemos que cada cultura tiene sus formas y expresiones, y para la cultura judía, a esto se hace referencia en el versículo de aborrecer, significa amar menos que, o preferir menos a alguien que a Dios. Eso significa aborrecer. Lo que Jesús dice aquí, el que prefiera más a su parentela que a mí, no es digno de mí. Así que si tú prefieres más a tus padres, a tus hijos, aquí en República Dominicana es muy común que se prefiera más a los hijos que a Dios, entonces no somos dignos de Dios. No somos dignos de ser discípulos de Cristo. Está diciendo Jesús que tus familiares, mis familiares, no los puedo amar más que a Él. Que si yo quiero ser digno de ser un discípulo de Jesús, tengo que amar más a Él que a mis familiares. ¿Por qué? Porque Dios es más que nuestros padres, es más que nuestros hermanos y más que nuestros hijos.
esa confrontación con la realidad de nuestros afectos, de nuestros apegos a la gente, es uno de los obstáculos a los que tarde o temprano muchos de los discípulos nos tendremos que enfrentar. Segundo obstáculo, vamos anotando, son los proyectos personales. Y todos tenemos proyectos personales. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, estos pasan a segundo término. Vamos a leer Lucas capítulo 9 y vamos a leer de los versículos 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús le pide a sus discípulos que se nieguen a sí mismos. ¿Cómo? Que se nieguen a sí mismos para ir en pos de Él. Les dice que tomen su cruz, que para nosotros siempre ha tenido una connotación religiosa, pero que en el tiempo de Jesús era un símbolo de muerte. Recordemos que esto no es de nuestros tiempos, es de los tiempos de Jesús cuando gobernaban los romanos. Y tomar su cruz es un símbolo de muerte, pues la crucifixión era un castigo para delincuentes. Lo que Jesús nos dice aquí es que debemos morir a nosotros mismos para vivir en la voluntad de Dios. Ahora, Dios te puede decir que dejes tus proyectos, pero también puede no hacerlo. Tanto te puede pedir que lo hagas, como no te pide que lo hagas. Todos tenemos proyectos personales, pero cuando Dios viene a nuestra vida, estos pasan a segundo término. Vamos a leer Lucas capítulo 9, allí mismo, y vamos a leerlo de los versículos 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tercer obstáculo. Los bienes materiales. Y vamos a empezar leyendo el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya sabemos que el dinero en sí mismo no es malo. El dinero en sí mismo no es malo, sino que el problema es la actitud que un discípulo puede tener hacia el dinero. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Y en este pasaje Jesús nos dice que nadie puede servirle a Él y al mismo tiempo al dinero. El dinero no es el problema es el amor al dinero. Ya hemos dicho aquí la falsedad y el peligro de la doctrina de la prosperidad, la cual afirma que sí se puede servir a los dos. Y la verdad es que eso es imposible según la Escritura. Aunque hoy por hoy
Hay muchos cristianos que tienen su vida y su corazón y todas sus fuerzas empeñadas en conseguir la casa, el auto de sus sueños, la estabilidad, la abundancia económica. Y muchos lo alcanzan. Llegan a alcanzar todo esto, pero ¿estarán dispuestos a renunciar a todo aquello cuando Jesús les demande que lo dejen? Así como se lo demandó al joven rico. Los profetas de la prosperidad dirían que no tienen que hacerlo, pues aseguran incluso que Jesús murió para hacernos ricos. Estos predican evidentemente un mensaje contrario al espíritu de las Escrituras. Yo le creo a Jesús cuando dice que ninguno puede servir a dos señores. En ese versículo la palabra servir se tradujo del griego, y lo vamos a poner en pantalla, del griego doulos, que significa esclavo voluntario. Mira, mi hermano, qué interesante el significado de esta palabra, doulos, esclavo voluntario. O sea, uno que decide libremente servir a otro. Respecto a Jesús, cada uno debe decidir si se entrega o no al Señor, si se convierte en esclavo de Jesucristo o no se convierte en esclavo de Jesucristo. Esto implica una renuncia deliberada a nuestros derechos, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, por amor a Jesús. Vamos a ver el cuarto obstáculo, el reconocimiento del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza gusta del reconocimiento, del aplauso, de sentirnos admirados. Una frase común entre cantantes y actores famosos dice: yo vivo del aplauso de mis fans, yo vivo del aplauso de mi público. O sea, es decir, de la gloria que la gente les da. Este tipo de admiración o reconocimiento no glorifica a Dios en ningún modo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 41 y veamos qué nos dice el Señor. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo es que el Señor dice que no recibe la gloria de los hombres, si en otro pasaje dice que debemos de darle gloria? Lo que pasa es que la gloria de los hombres es el reconocimiento carnal, convenenciero, adulador. Podría decirse que la gloria de Hollywood, que podría yo decirle la gloria hollywoodense, la que se rinde a los famosos que tienen vestidos de gala durante una entrega de premios sobre la alfombra roja. Esa gloria no le interesa a Jesús. Esa gloria no la va a recibir Jesús. Veamos allí en Juan, allí mismo, pero en el capítulo 7, en el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso significa que el verdadero discípulo no predica su propio mensaje, no habla lo que se le ocurre, sino que predica exclusivamente el mensaje de Jesús. No habla de él, habla de Jesús. Quienes predican otras cosas buscan su propia gloria, tratan de agradar a la gente y no al Señor. Juan capítulo 12. Versículo 42 al 43. Con todo esto,
Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tremendo, mi hermano. Pablo dijo que todo lo que había ganado lo obtuvo finalmente como basura. Pero, ¿entonces es malo adquirir títulos en este mundo? No, porque estos son el resultado del esfuerzo por especializarnos en alguna materia. Y el conocimiento ciertamente es útil para muchas cosas. El problema está en gloriarnos en nuestros alcances y logros. Un verdadero discípulo no permite que el reconocimiento humano se le pueda subir a la cabeza, que ocupe el lugar que el Señor solamente tiene en su vida. Y vamos a ver el quinto obstáculo, los honores religiosos. Abre tu Biblia en Lucas, capítulo 17, de los versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, vamos, dilo conmigo, mi hermano: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Siervos inútiles somos, tú y yo. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. La afirmación de que somos siervos inútiles viene de una expresión del hebreo que significa no merecedores. Eso significa que cuando Dios nos llama a hacer algo y lo hacemos, Él no está en obligación de agradecérnoslo o de recompensárnoslo, aunque muchas veces en su amor lo hace. Dios no agradece que oremos por los enfermos o que ayudemos a los necesitados. Antes bien, deberíamos decir que sin merecerlo, Dios nos usó. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Hay cristianos que oran por un enfermo de cáncer, al que Dios más tarde sana, pero luego se llenan de orgullo por lo que ellos hicieron. Entendámoslo. Todos los que servimos a Dios somos siervos inútiles. Repite conmigo, mi hermano, mi hermana: soy siervo inútil. Soy sierva inútil. No merecemos nada. Entonces, ¿de qué debemos enorgullecernos? Se me lenguó la traba. ¿De qué debemos enorgullecernos, mi hermano? De ninguna cosa, porque todo mérito y todo reconocimiento es para el Señor. Amén. Un discípulo que desea seguir a Jesús para obtener prestigio personal, para hacer crecer su reputación, para alcanzar una mejor posición económica, prestigio religioso o jerarquía eclesiástica, muestra una conducta tan anticristiana y tan antibíblica como pocas las hay. Así que cuidémonos sinceramente que no sea nuestro caso. Y para lo cual vamos a orar. Te invito que allí en tu lugar, ahí donde estés escuchando este mensaje, pongas tu corazón delante del Señor. Que hagamos un análisis
en qué le hemos estado fallando, en qué de estos puntos hemos hecho lo incorrecto delante del Señor. Yo sé que lo hemos hecho por ignorancia, y aun si lo has hecho con conocimiento, te arrepientas hoy, pidas perdón al Señor, que no quites tu mano del arado, porque no hay vuelta para atrás con el Señor. O eres frío o eres caliente. No hay medias tintas aquí, blanco y negro. No hay grises, no hay tibios. O se es o no se es. El Señor quiere todo, o mejor no le des nada. No hay medias tintas aquí. Y vamos a orar. Te invito que allí donde estás, cierres tus ojos, que busquemos la presencia del Señor. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu palabra nos conforta y nos da luz, pero también nos hace ver nuestra rendición, nuestra condición. Tú nos conoces. Sabes cuáles son nuestras verdaderas intenciones y nuestros anhelos. Sabes cuáles son nuestros puntos débiles y entiendes cómo para algunos es más difícil romper con los lazos familiares en el sentido de preferirte a ti o preferirlos a ellos. También sabes que otros luchan porque les cuesta dejar sus propios proyectos y abrazar los tuyos. Que otros buscan lo material, intentando servir a dos señores. Y que otros buscan la gloria y el reconocimiento del mundo, o peor aún, el reconocimiento de la iglesia. Te rogamos, Padre, que abras nuestros ojos para que seamos voluntariamente esclavos tuyos. Queremos ceder nuestros derechos y entregarte nuestros planes, porque los tuyos son mejores y más altos. Señor, queremos entregarte todo, Señor. Queremos entregarte todo. Queremos firmar, firmamos una hoja en blanco con nuestro nombre para que tú la llenes como quieras, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia aún nos brindas el privilegio de ser usados por ti como siervos inútiles, que solo hacen lo que deben hacer y que no entienden nada de qué gloriarse, salvo de ser tomados inmerecidamente por las manos de nuestro Maestro. Que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.